Cae la tarde y en un rincón de la ciudad, en un pequeño jardín, alguien cuenta una historia, reflexiona en voz baja o conversa, paseándose bajo los árboles. Es hora de volver a casa, bajar la velocidad y darle tiempo al tiempo. Christian Warnken nos abre la verja de su jardín para que respiremos aire puro y oxigenemos el espíritu. En Pauta, aquí comienza Desde el Jardín. Una presentación de Grupo Educar, construyendo el futuro de la educación técnico-profesional en Chile. Lo esencial de toda exploración será volver al propio jardín y ver las cosas por primera vez, decía el poeta T.S. Eliot. Muy buenas tardes, queridas y queridos radiovidentes. Hoy día es miércoles 12 de marzo del 2025. Estoy caminando como todas las tardes por mi jardín. Me encanta caminar por mi jardín pausadamente, tranquilamente. Y hoy día, mire cómo se escucha la pisada sobre las hojas. Es maravilloso pisar las hojas. Además, estamos adelantándonos con estas hojas acá porque estamos a punto de entrar al otoño, pero esta ciudad se resiste a entrar al otoño. Hoy día dicen que han habido como 30 grados, sobre 30 grados de temperatura. Yo a esta hora riego el jardín, pero me encanta conversar también a esta hora. Y me encanta que ustedes que nos están escuchando participen de esa conversación. Hoy día tenemos una interesantísima conversación y una interesantísima invitada a nuestro jardín. Ella, cuando niña, recogía, entiendo, y coleccionaba huesos, un poco como Humboldt, ¿ah? Me acuerdo de haber leído la biografía de Humboldt, que él recogía piedras, huesos, se los metía en el bolsillo, el gran Humboldt. Bueno, ella, una niña patagónica, recogía huesos. Y esos huesos y esa pasión por los huesos antiguos la ha perseguido durante toda su vida al punto de que convirtió aquello en el objeto de estudio y de dedicación. Ella es doctora en ciencias de la Universidad de Heidelberg, bióloga y paleontóloga de porvenir, y ha hecho hallazgos interesantísimos en glaciares chilenos, entre ellos unos ictiosaurios que además tenían ciertas características especiales que por supuesto que despertaron el interés de toda la comunidad científica internacional. En el jardín, Judith Pardo. Judith, un gusto de saludarte. Muchas gracias de venir desde el austral Punta Arenas hasta este pequeño jardín. Muchas gracias, Cristian. No, contenta de estar aquí contigo compartiendo y conversando también sobre estos, estos estudios que estamos realizando. Se me olvidó decir que tú eres profesora asociada de la Universidad de Magallanes y que eres encargada del área de macropaleontología del Instituto de la Patagonia, ¿no? A ver, Sí, vamos a partir con el inicio de tu pasión. ¿Cuándo te enamoras tú en el fondo, del pasado, del remoto pasado de las criaturas y de los ictiosaurios y de todo ese mundo, ¿no? sí, mira, como tú bien decías, yo pienso de que esto se inició en mi infancia. Yo soy de Tierra del Fuego. Bueno, yo nací allá en la isla, en el sur del mundo. Y, y bueno, tú sabes, cuando uno es niño en esa época, bueno, yo soy mayor, en esos años no había internet, la televisión no llegaba a Tierra del Fuego hasta como las 5 de la tarde, entonces teníamos un solo canal que era TVN, así es que teníamos todo el día para salir y disfrutar de la naturaleza, ¿no? Y salir a jugar, y entonces no la pasábamos afuera más que nada, en la calle. Y mis padres igual nos sacaban mucho a paseos, como, bueno, por venir en una ciudad ahora ya ha crecido, pero era una ciudad muy pequeña, entonces había harta facilidad para llegar hacia las afueras del pueblo y llegar al campo. Así es que nos las pasábamos allá recorriendo, caminando, y ahí empecé yo con mi curiosidad de la naturaleza, como tú dices, a recolectar los huesos, los insectos, bueno, de todo lo que me pillaba, me lo llevaba porque me gustaban las formas, la estructura de las cosas. En esos años igual vimos Jurassic Park.
No se recuerda el estreno, Claro, pero el estreno, lógico, claro, claro que sí. Eso el fue un estreno impacto ver llegó, esa película, un tremendo sí, impacto en pues muchos claro, niños, ¿no? sí, los tremendos dinosaurios. Pero nosotros la vimos como 2 años después de que llegó, de que se estrenó, porque llegó a Porvenir como 2 años atrasada. Así que, y tampoco había, bueno, yo quedé fascinada con esa película, pero no tenía acceso a materiales paleontológicos, por ejemplo, libros o juguetes, porque tampoco habían en Porvenir. Entonces, siento que cuando no se le da una continuidad a esa curiosidad de un niño o de una niña, el niño busca otra cosa que hacer, ¿no? Y te olvidas de lo que te estaba interesando. Y pienso que Claro una que vez sí. más reconecté con la paleontología ya en la universidad. Yo estudié en la Universidad de Magallanes, el pregrado, y en la universidad yo tuve un ramo que es paleontología y geología. Em, y ahí me di cuenta de que en realidad lo que a mí me gustaba sí era la anatomía animal, pero la anatomía animal de animales de millones de años, los animales que ya no existen. Así es que, bueno, ahí empezó de nuevo mi fascinación por la paleontología. Escuchando tu historia, Judith, pensaba que efectivamente cuando no hay distractores, los niños se ven obligados a entretenerse por sí mismos, a buscar, a explorar, etcétera. Por un lado, eso, hoy día tenemos demasiados distractores, es decir, un niño ve unos huesos, pero está el celular, se va a un videojuego, no estoy demonizando los videojuegos, pero ese es el camino más fácil, ¿no? Y tal vez ahí se pierde un paleontólogo o paleontóloga. Pero además, si a partir de la primera curiosidad no hay material de apoyo, no hay un profesor que te estimule, no hay un sistema educativo que recoja, también se pierde un paleontólogo, ¿no? Entonces, es muy interesante tu historia, que desde el extremo sur del mundo, el extremo sur de Chile, en una ciudad que estaba más aislada que otras, tú te conectaste con tu pasión, encontraste luego en la universidad un ramo que te motivó, y ahí empezó tu camino por la paleontología. A ver, ¿cuál es el momento crucial en tu carrera de paleontóloga? ¿Hay un hallazgo, un descubrimiento? Cuéntanos un poco de eso. Sí, sí, sí existe. Y fue gracias a un compañero de universidad. En esos años estábamos ya terminando la carrera, de hecho creo que era el último año de ramos que teníamos en la carrera. Y a mi compañero lo invitaron investigadores de la Universidad de Magallanes a una campaña de exploración al glaciar Tyndall, que el glaciar Tyndall es parte de Campos de Hielo Sur acá en la Patagonia, ¿no? Está dentro del Parque Nacional Torres del Paine. Invitaron a este compañero porque él le gustaba mucho la entomología. Él quería enfocarse a la entomología. Le gustaban los bichos, Los los insectos, insectos. claro. Entonces, bueno, él ahora entre paréntesis es un destacado entomólogo y da clases en la Universidad de Colonia en Alemania, ya él trabaja. Mi compañero siempre fue muy inteligente y él caminando en las rocas del borde del glaciar, porque este glaciar ha perdido su masa de hielo producto de estos cambios climáticos que estamos viviendo en la actualidad, y al irse el hielo queda al descubierto una roca consolidada por la cual uno puede caminar. Entonces, caminando en esa roca, él encuentra unas estructuras en el suelo, le saca foto y cuando regresa, como él sabía de que yo estaba interesada en las cosas muy viejas, me las muestra y me dice, parece que es un ictiosaurio. Entonces, empezamos juntos a buscar en Internet, que en esos años, yo te hablo del 2003, en esos años el Internet tampoco era muy rápido y no había mucha información sobre ictiosaurios en Internet. Entonces, teníamos mayormente información en inglés, nosotros en esos años no hablábamos inglés, y bueno, nos tocó investigar. La universidad consiguió apoyo de una investigadora de Argentina, de Marta Fernández, de la Universidad de La Plata, ella también nos ayudó. Pero y el primer trabajo que hicimos fue el poder investigar si es que acaso correspondía a un ictiosaurio, y eso lo presentamos en un congreso de estudiantes de la Universidad de Magallanes, que de hecho fue el primer congreso de estudiantes de la Universidad de Magallanes, y lo pusimos como hallazgo de un probable ictiosaurio en Torres del Paine, porque estábamos haciéndolo prácticamente solos, no estábamos seguros si era o no era.
Y a partir de ahí, estos investigadores de la universidad supieron de mi interés porque eh, nosotros nos lanzamos a hacer esta investigación sin preguntarle a nadie. No le pedí permiso a los investigadores de la universidad si podía tomar esos hallazgos y estudiarlos. Lo hicimos nomás. Entonces los investigadores se motivaron se interesaron de que yo estuviese tan motivada y me preguntaron si yo quería seguir investigando el tema y ellos me podían ayudar a ir a financiarme las campañas al glaciar. Y así inicié yo mis viajes al borde del glaciar Tyndall cada año y en cada viaje, en cada campaña, encontrábamos más de estos animales en el borde del glaciar. Y siento que ese fue como el momento más importante, algo, o uno de los momentos más importantes que ocurrió en mi vida, el haber conectado con este material tan importante y tan único que tenemos acá en lo que estamos. Oye, Judith, a ver, primero que nada sería bueno que nos dijera, al que nos está escuchando y que a lo mejor no lo sabe, qué es un ictosaurio, que lo puedas incluso describir, nos lo podamos imaginar. Me imagino que ya sabemos algo de cómo vivía, cuál era su hábitat, qué tipo de animales eran, así una breve descripción para tener en la imagen qué es un ictosaurio. Bueno, sí, bueno, los ichthyosaurios fueron reptiles marinos. Ellos en forma se parecían mucho a los delfines, pero no estaban para nada emparentados, porque los delfines son mamíferos marinos. Los ichthyosaurios fueron reptiles. Ellos tenían dos aletas delanteras y dos traseras también que usaban para la movilidad en el agua. Una aleta dorsal que usaban para su equilibrio en el nado y una aleta caudal, que era la cola, que usaban para la fuerza de empuje en el nado. Eh, Ellos tenían pulmones y tenían fosas nasales, entonces cada cierto tiempo tenían que salir a respirar aire a la superficie del agua. Y se adaptaron también a la vida en el mar, que daban a luz a sus crías vivas en el agua. Ellos no ponían huevos como otros reptiles que salen, por ejemplo, las tortugas a desovar a la costa. Sus crías nacían vivas, sin un huevo, digamos. Y, y ellos también transicionaron desde 250 millones de años, que es el Triásico temprano, a 93 millones de años, que es el Cretácico, la primera parte del Cretácico superior. Eh, y durante todo este tiempo, durante todos estos millones de años, los ictiosaurios vivieron en los mares del planeta y se fueron adaptando con una mejor forma, con un mejor plan corporal a la vida marina. Tú has dicho que son los ornitorrincos de la época, ¿no? Y entiendo que tienes una relación de afecto con ellos. En el fondo, cuando uno estudia tanto estos animales que ya no existen, me imagino que se establece una suerte de afecto, así como, no sé, los veterinarios que estudian a los animales aman a sus perritos y gatitos, tú amas a tus ictosarios, ¿no? ¿Cuál es la relación ahí emocional tuya como investigadora con estos seres que descubres ahí en forma de fósiles, en medio de los hielos australes, etcétera? Sí, sí, es verdad, yo he sentido una relación tremenda por estos animales que ya están muertos, o sea, finalmente lo que uno estudia es los esqueletos. Encariñarse con un esqueleto fósil suena muy extraño, pero es verdad, ocurre y nos ocurre a muchos paleontólogos que trabajamos con nuestros animales. Eh, y siento, cuando uno llega a esta localidad del glaciar Tyndall, es un sitio tan especial, eh, por el paisaje, por lo prístino, tan impactante, el observar cómo ha ido cambiando en un poco periodo de tiempo el que ha ocurrido desde que yo estoy trabajando en la zona, pero el paisaje ha cambiado producto de la pérdida del hielo del glaciar Tyndall. Entonces, es increíble cómo el cambio climático modela estos paisajes, pero a la vez deja al descubierto una zona fosilífera única del planeta. Nosotros a la fecha hemos registrado casi un centenar de dinosaurios en esta zona. La mayoría de estos esqueletos están completos y articulados, es decir, cada hueso está conectado con el otro como en vida. Es como que uno ve un animal muerto tirado ahí en el suelo, eh, y los puedes ver directamente al caminar sobre estas rocas.
uno no necesita estar con una brocha limpiando el material porque todo esto está en roca consolidada que fue, por así decirlo, limpiado o barrido por el glaciar en su retroceso. Bueno, durante su avance, pero luego que se pierde el hielo queda al descubierto esta roca. Oye, Entonces, siento como que es mágico el llegar allá y ver tantos animales que solamente, y me da mucha pena el que sean solamente algunas personas los que puedan verlo y no haya acceso para todas las personas que puedan ver este material tan increíble. Y por eso pienso que es muy importante el poder hacer excavaciones en la zona para proteger este material que está sufriendo el proceso de erosión luego del deshielo y poder llevarlo a espacios a los cuales puedan tener acceso todas las personas, desde niños, adultos, personas con movilidad reducida. Por eso que también las excavaciones tienen una importancia a nivel comunitario. Judith, estaba pensando qué paradoja, ¿no? Que el cambio climático, que es tan dramático y que está produciendo efectos tan negativos en nuestro territorio, al mismo tiempo, paradójicamente, va a permitir que aparezcan y empiecen a aparecer más elementos del pasado, que podamos ver más ictiosaurios, ¿no? Hay como una paradoja, media dolorosa, pero que interesante de consignar. Ahora, el descubrimiento, esto tienes que contarlo con lujo de detalle, de una hembra ictosauria con 5 crías en trabajo de parto, eso sí que yo lo encuentro que tiene que haber sido emocionante e impresionante para ti encontrarse con eso. Cuéntanos, ¿cómo fue que asististe al parto de hace millones de años, de alguna manera, de una ictosauria, Judith? Sí, no, mira, la hembra que encontramos fue el año 2009 y esta hembra estábamos dibujándola porque yo siempre que voy al lugar llevo un- una folia plástica transparente que pongo sobre los huesos y los dibujo para llevarme como un tipo calco del material, ¿no? Y dibujándolo, observo unas pequeñas vértebras entre medio de las costillas y me di cuenta y pregunté a mis profesores que estaban ahí conmigo si es que podía ser un embrión. Y efectivamente era un embrión que ahora le llaman feto, un feto de un ictiosaurio. Em, pero esa ictiosauria, que fue la que excavamos el año 2022 y que encontramos inicialmente el año 2009, el hallazgo de ese ictiosaurio ocurrió durante nuestro último día de campaña, el año 2009. Yo andaba con dos compañeros de la campaña en ese momento y no la pudimos excavar hasta el año 2022. Esa es la ictiosauria Fiona. La ictiosauria Fiona externamente tiene solamente un embrión que nosotros podemos observar, digamos que externamente. Eh, y al parecer ese embrión, bueno, por los estudios que hicimos y que recientemente publicamos, habrían medido hasta 50 centímetros de largo y estaban con un buen tamaño ya en su etapa final de desarrollo porque los huesos estaban bien formados y al parecer estaba ya por nacer. Eh, y al parecer la ictiosauria murió debido a derrumbes de sedimentos que ocurrieron en ese tiempo. La tierra estaba cambiando, no tenía la geografía que tiene en la actualidad. Entonces las placas tectónicas siempre se estaban moviendo para dar la forma que tiene actualmente la Tierra. Entonces ocurrieron muchos terremotos que afectaron la superficie terrestre, pero que también afectaron al fondo marino y causaron avalanchas de sedimentos. Esas avalanchas posiblemente atraparon a la ictiosauria, la desorientaron y la terminaron por ahogar y enterrar o sepultar con esta mezcla de sedimentos que venía de la avalancha. Entonces, claro, ella murió con sus bebés todavía adentro. Oye, Judith, a ver, ¿qué es lo que nos enseñan los ictosaurios? Me imagino que hay información muy específica que tiene que ver con la disciplina que tú trabajas, pero ¿qué información valiosa desde ese pasado tan remoto de millones de años nos llega desde estos animales tan antiguos? Por lo menos para ti, ¿qué es lo que crees tú que es la información más valiosa que recibimos de ellos? Yo encuentro súper interesante
Un animal como el ictiosaurio que vivió por tantos millones de años en la Tierra, fueron 180 millones en los que él habitó el planeta, eh, y se distribuyó por todo el mundo también. Uno tiene hallazgos de ictiosaurios en todos los continentes en la actualidad. En diferentes periodos del tiempo, digamos, los de Europa son mayormente del Jurásico, que son 170 millones de años más o menos. También hay del Triásico. eh, y los del hemisferio sur son más recientes, por así decirlo, del Cretácico. Pero entonces es un animal que vivió por tantos millones de años, que vivió muchos cambios en el ecosistema y que termina por extinguirse y no deja ninguna descendencia. Entonces eso me parece súper interesante y misterioso también, cómo un animal pudo desaparecer de esa forma. Y esto es algo que nosotros nos estamos preguntando y que tratamos de resolver con nuestras investigaciones. ¿Y cuál hipótesis, cuáles son las hipótesis más posibles, digamos, para explicar la extinción de este animal, Judith? Ujú. Bueno, lo que se publicó hace algunos años fue que es muy probable que estos ictiosaurios hayan estado sufriendo por cambios en el ecosistema muy drásticos que empezaron a ocurrir en el Cretácico, en el que el cambio climático avanzó más rápido que la recuperación del ecosistema. Entonces, eh, eh, ocurrieron muchos eventos volcánicos también. Los volcanes emiten CO2, este CO2 decanta en los océanos se acidifican, es muy probable que los dinosaurios hayan perdido los alimentos del mar y hayan empezado a buscar, a dispersarse hacia otras zonas para buscar nuevos sitios, nuevos hábitats donde vivir y donde alimentarse. Em, pero que cada vez estos hábitats hayan sido más restringidos y que la población de ictiosaurios no haya alcanzado a, a regenerarse, a avanzar, a procrear con mayor velocidad. Entonces, es muy probable que hayan sido más restringidas con el tiempo y hayan empezado a extinguirse gradualmente. Judith, bueno, tú fuiste a hacer un doctorado en Alemania, tuviste la posibilidad de estar ahí en un país que tiene, me imagino, una tradición de paleontólogos y de científicos muy ilustres en esta línea. Conociste un museo, un gran museo, el Museo de Historia Natural de Stuttgart, que tiene una cierta fama, y aquí podríamos pensar lo que conversábamos al comienzo, lo que tú decías, ¿cómo hacer que todo esto, que lo tenemos acá en los glaciares, en nuestro territorio, pueda ser conocido por nuestros niños, nuestros jóvenes, los alumnos? O sea, ¿cómo hacer que esto se difunda y se conozca? ¿Cuánto queda por avanzar en términos de nuestros museos, de mostrar los avances de la paleontología, de poder llegar a los estándares, aunque lo tengamos como utopía de lo que ocurre en un país como Alemania, etcétera? Com- Compáranos un poco qué pasa, cómo se hace esto en Alemania, qué nos queda por hacer en Chile, etcétera. Claro, sí. Bueno, el Museo de Historia Natural de Stuttgart en Alemania es uno de los, bueno, es el más famoso por la cantidad de ictiosaurios que tienen, pero ellos ya llevan 200 años de historia con el estudio de reptiles marinos. Eh, entonces, están mucho más avanzados temporalmente que nosotros. Acá tenemos recién desde que empezamos a estudiar los 20 años, que igual suena harto. Em, y hemos podido excavar recién 5 ictiosaurios. Las excavaciones acá en Magallanes son complejas porque están en zonas muy remotas y muy aisladas. Tú sabes, la región de Magallanes es la región más grande de Chile y la accesibilidad a las localidades es súper compleja. Tienes que llegar siempre o en barco o en avión o en helicóptero o por tierra durante muchas horas. Entonces, siempre son caras. La accesibilidad de los trabajos en Alemania, yo bueno, estuve trabajando ya por muchos años en Alemania, es muy distinta. Tú puedes llegar en tu camioneta y excavas ahí mismo. No tiene la misma complejidad geográfica que nosotros tenemos acá y logística. Entonces acá se torna mucho más complicado el trabajo. Em, y sin duda, eh, es necesario el poder mostrar este material a la comunidad, como yo te comentaba en un principio, la forma podría ser a través de excavaciones,
el poder traer este material, dejar los museos, pero particularmente en los museos de las localidades desde donde vienen estos hallazgos, porque de esta forma hay mayor cercanía con la comunidad local, y se genera una identidad y también se muestra a los jóvenes, a la infancia, las posibilidades que ellos pueden tener también de desarrollo y de investigación en nuevas líneas de desarrollo que están en Chile, ¿no? Como las ciencias de la Tierra. Em, pero también se pueden generar espacios de transmisión de otra forma, por ejemplo, a través de visitas guiadas directamente en este lugar que no están desarrolladas en la actualidad, pero que también limita a la cantidad de gente que pueda llegar, porque aunque se hagan visitas guiadas, no todo el mundo va a tener las condiciones físicas para llegar a este lugar, ¿no? Em, Así es que bueno, queda harto trabajo por hacer todavía para seguir mostrando estos hallazgos y que las personas puedan directamente observar los fósiles y aprender de ellos en vivo y en directo, ¿no? Judith, a ver, tú investigas, te encuentras con estos fósiles, los estudias con equipos, etcétera. ¿Qué pregunta todavía tienes tú? Me refiero, son muchas preguntas que se van abriendo, ¿no? Sobre lo que pasó, cómo eran. ¿Cuál es la pregunta que más te inquieta o te interesa resolver, digamos, como paleontóloga de los descubrimientos que has hecho, etcétera? ¿Cuál es la pregunta que más te moviliza, te estimula a seguir estudiando? Ujú. Em, bueno, principalmente, bueno, a mí me interesan los reptiles marinos de todos lados, pero mi foco de interés está concentrado en la fauna, en la población de acá, del sur de Chile, y me interesa mucho, que de hecho es una de las preguntas de investigación del proyecto actual que tengo, es cómo llegan estas faunas acá y por qué llegan, por qué tenemos esta tremenda abundancia de ictiosaurios en el sur. ¿Por qué tenemos solo ictiosaurios y no tenemos otro reptil marino asociado? En el sitio hay solamente ictiosaurios. Normalmente en localidades fosilíferas marinas encuentras otros animales, no solamente de un tipo. Acá tenemos una gran cantidad de ictiosaurios y de fauna también de invertebrados que fueron su alimento. Entonces, nosotros pensamos de que ellos probablemente por la gran cantidad de adultos y de recién nacidos, y también por la gran cantidad de comida, porque hemos encontrado contenido estomacal en el estómago de ictiosaurios, entonces sabemos de que los ictiosaurios se alimentaban de peces. Entonces, al no tener otro depredador, porque el único animal que hemos encontrado acá son los ictiosaurios, pensamos de que quizás los ictiosaurios vinieron a este lugar a dar a luz y que hacían migraciones estacionales, es decir, que venían cada cierto tiempo a este sitio a dar a luz. Em, pero ¿cómo llegaron estas faunas al hemisferio sur? ¿De dónde? ¿Con cuáles están emparentados? Esa es la pregunta a resolver. ¿Cuál es la historia filogenética de estos animales a lo largo del tiempo? Y es una pregunta que queremos resolver también en conjunto con investigadores del norte de Chile. En Atacama y Antofagasta también hay ictiosaurios y queremos compararlo con esas faunas que son más antiguas temporalmente que las de Magallanes. Los de allá son del Triásico y del Jurásico. Los de Magallanes son del Cretácico. Entonces queremos ver la historia del tiempo de la vida de los ictiosaurios. Bueno, es fascinante e interesante que alguien nos saque de la actualidad, que a veces es tan aburrida y monótona las noticias que llegan a través de los medios, ¿no? Siempre todos los días lo mismo, y esto que nos proyecta en una línea de tiempo, en una dimensión fascinante de la historia de la naturaleza, de la historia de los animales, de la paleontología, etcétera. Judith Pardo, la niñita que salió a buscar huesos y que terminó encontrando una hembra con 5 crías en trabajo de parto, pero de un parto hace millones de años. Esa es la historia que hemos contado hoy día caminando por el jardín. Muchas gracias, Judy, por habernos acompañado. Ella es bióloga, paleontóloga, doctora en ciencia en la Universidad de Heidelberg en Alemania. Ha sido seleccionada como una de las 100 jóvenes líderes de Chile el año 2011, mujer destacada de Magallanes el año 2018. En fin, vecina destacada, porverineña destacada de Porvenir, y bueno, y la disciplina que está desarrollando tiene mucho por venir. Muchas gracias, Judith, por habernos acompañado esta tarde aquí en Desde el Jardín. Muchas gracias, Cristian, por la invitación. Un gusto. Un gran gusto para mí también conversar contigo, queridos radiovidentes.
Y nos acompaña Grupo Educar. Grupo Educar, construyendo el futuro de la educación técnico profesional en Chile. Conoce más sobre nuestro trabajo en grupoeducar.cl. Cierro la verja de mi jardín y mañana nos volvemos a encontrar aquí, espero con una conversación tan interesante como esta. Hasta mañana. Es hora de cerrar la verja de madera del jardín. Pero Christian Warnken la volverá a abrir todos los días de lunes a viernes a las 20 horas en Radio Pauta, cuando comience de nuevo Desde el Jardín. Una presentación de Grupo Educar, construyendo el futuro de la educación técnico profesional en Chile.